las bases bíblicas de la educación cristiana. Y luego estuvimos mirando cómo desarrollar una lección, ¿verdad? Y tenemos las partes: escoger el pasaje bíblico, desarrollar el objetivo general, luego los objetivos específicos, la metodología que usted va a usar, el estudio, entonces pasa al estudio de la historia o pasaje bíblico que va a utilizar, la aplicación, y ya discutimos que el título se pone preferiblemente al final, pero puede hacerlo al principio. Ahora vamos a ver un método pentecostal para el estudio bíblico en grupo. ¿Por qué compartir un método pentecostal? Esta iglesia es de doctrina pentecostal, ¿verdad? No quiere decir que haya otros métodos que no sean efectivos. Pero hay una cosa en que se dice de los pentecostales, que valoran grandemente la experiencia que uno va viviendo, ¿verdad?, en el Señor. Pero también se acentúa la necesidad de conocer y vivir la verdad de la Escritura. O sea, se une la experiencia de uno con la palabra de Dios, la Escritura. Y eso viene a ser una unión que impacta la vida por entero. Este método incluye 4 movimientos interactivos, ¿verdad? Se van uniendo entre sí. Cada movimiento dirige hacia el próximo en una secuencia, pero a la misma vez se mantienen interdependientes en una tensión dinámica, porque el primer movimiento todavía está presente a través de los otros y sirvió para ir moviendo. Es como el efecto dominó, ¿verdad? Cuando se cae el primero y siguen toditos cayendo, van impactando el uno al otro. Y por eso los puse así, ¿verdad? Va del 1 al 2 al 3 al 4, pero todos juntos forman esa experiencia formativa que viene entonces a ser la lección, que va formando a uno el carácter, la madurez cristiana. En primer lugar, el primer movimiento, la primera fase de este método se llama compartiendo nuestro testimonio. Y en este movimiento el maestro abre una discusión en alguna manera que invite a los estudiantes a entrar a una reflexión compartida, ¿verdad?, en grupo, basada en experiencias propias. Esto es un movimiento confesional, donde usted el estudiante es invitado a hablar de su propia experiencia. Y eso informa dónde se encuentra la persona. No en localización, sino interiormente, ¿verdad? Envuelve memoria, reflexión e interpretación. Sirve para crear conciencia de asuntos comunes entre los estudiantes. Así que cuando hablamos de compartiendo nuestro testimonio, no es exclusivamente que usted va a decir quién tiene un testimonio concerniente a la sanidad, que Dios sanó su cuerpo. Puede ser que alguien tenga un testimonio, si eso es el tema del día, la sanidad divina, que alguien tenga un testimonio así. Pero no es necesariamente que usted pida
¿Quién tiene un testimonio, verdad? Como usualmente hacemos en la iglesia. Usted va a utilizar algo que invite a la gente, los motive a hablar acerca de eso. Por eso dice que es un movimiento confesional que envuelve la reflexión, la interpretación. Por ejemplo, si usted va a dar la clase de Débora, usted puede traer una conferencia, parte de una conferencia que una mujer haya hecho en algún lugar, una mujer destacada, y tomar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de esa conferencia de esa mujer que haya hecho un impacto grande. Y pone a las alumnas a escucharla. Y entonces luego les pregunta, ¿qué les parece? Y entonces quizás una diga, ay, yo no me atrevo. Yo no me atrevería a pararme frente a un grupo tan grande de personas y hablar porque no me siento que tengo la autoridad. ¿Qué usted va a aprender de esa persona en ese momento? Lo que necesita recibir, o sea, estoy viendo la necesidad de esa persona. Uh-huh. Con lo que habló, usted se dio cuenta, se siente insegura, no se siente que tiene el respaldo de la sociedad para ser una líder de impacto, ¿verdad? Ahora, puede ser que otra en el grupo diga, ay, yo me veo haciendo eso. Yo no lo he hecho, pero yo sueño con pararme frente a un grupo y hablar de esa manera como ella lo hizo con tanta seguridad. ¿Qué él entonces le dice de esa otra mujer? Esa ya va en camino, ¿verdad? Porque ya se está viendo, ya se está visualizando en eso. Así que ahí en ese compartir de experiencias, usted se va dando cuenta en dónde está, como dije, cada persona que comparte. Quizás no todo el mundo decida compartir. A gente que es más reservada y aunque de alguna manera le impacte lo que vio, se lo guarde. Pero es un movimiento para ver dónde estamos como grupo, cómo esta lección va a poder impactar las vidas de estas estudiantes. ¿Alguna pregunta en cuanto a eso? Okay. El movimiento o fase número 2, entonces es estudiando las escrituras. Ya que usted ha presentado, de esto es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Porque al final de ese paso número 1, en que se compartió el testimonio, usted va a hacer como un resumen de lo que se compartió y dice, por eso es que hoy vamos a estudiar tal y tal cosa, para ver qué nos dice la palabra referente a este asunto. Y entonces pasa a estudiar las escrituras. En este movimiento, el maestro dirige a los estudiantes a interpretar la escritura de acuerdo a su contexto, para entender qué está diciendo la palabra y cómo estos la entienden. Y este paso, esta fase en su enseñanza requiere participación activa del estudiante. Y aquí es que vamos. Y acercarse al texto como si lo estuviera leyendo por primera vez. Aunque también reconoce que tenemos ciertos entendimientos previos acerca de ese texto. ¿Quién no ha leído Jueces 4, la historia de Débora? Yo, sí, porque yo sé que había leído porque ya leí toda la Biblia, pero yo no me acuerdo de eso. ¿No se acuerdan? Ok. Por ejemplo, hay quizás en los Salmos capítulos que ya yo sé lo que dice ahí, ¿verdad? El Salmo 150. Todo lo que respira alabe a Jehová, alabarle con salterio y arpa, alabarle con cuerdas y flautas, con címbalos. Ya uno le menciona el Salmo 150.
Eso es lo que dice ahí. Dice que le tenemos que alabar a Dios con todo lo que tenemos. ¿Y qué pasa? Estamos cerrándonos a recibir qué más Dios nos puede hablar a través de ese salmo. ¿Puedo decir algo? Ajá. Esta mañana me pasó. Ah, mira, Salmo qué bueno. 91. Yo lo he leído, el que habita la sombra del Altísimo, morada. Y yo vi el salmo y dije, ay, el salmo 91 me lo sé. Y cuando yo dije, no, espérate, Dios, lo voy a leer, Señor. Cuando hoy lo leí, wow, yo me quedé asombrada y dije, si es que es lo que tengo que realizar, lo que dice ese salmo es lo que aprendí apenas esta semana, después de, no sé cuántos años tengo, pero es tantos años en el Evangelio. Y hoy vi ese salmo totalmente diferente, como si lo hubiera leído por primera vez. Ujú. Y así pasa con muchos versos. Sí. Cada vez uno le encuentra algo diferente. Así dependiendo mismo. en qué esté uno en ese momento. Ujú. Está pasando. ¿Recuerdan al principio cuando le leí que el Espíritu Santo levanta las páginas de la Biblia, ¿verdad? De la Escritura. Y Él nos revela los misterios. Y la palabra de Dios es tan rica. Y los tesoros de Dios son tan grandes, innumerables, que uno no puede decidir, ya me leí la Biblia completa, ya no tengo más que aprender. No. ¿Cuántas veces hemos ido a un verso, como dice Jenny, que le pasó? Y ya yo me lo sé de memoria. Pero cuando vamos ahí, como que una palabra específica de ahí como que salta. ¡Wow! Yo nunca lo había mirado desde esta perspectiva. Y nos habla de nuevo, ¿verdad, Álida? Y también depende de cómo esté uno viviendo. O sea, que lo Las que está circunstancias. pasando. Ujú. Y ahí es cuando Dios vuelve y le revela una cosa completamente diferente. Muy cierto. Y no solamente le habla para uno, le habla para otras situaciones. de otras Ujú. personas. Para poder ayudar a otros. Muy cierto. Pasando, a veces no son de uno de ellos. Ujú. Así que especialmente cuando vamos a estudiar un pasaje o una historia bíblica para enseñarla a otros, debemos acercarnos así, como si nunca hubiéramos leído. Orar, Espíritu Santo, muéstrame, dame entendimiento, sabiduría para descubrir en esta palabra algo nuevo. Así que nos acercamos como si fuera la primera vez. Y en segundo lugar, el texto debe ser entendido a través del Espíritu Santo, quien revela los misterios, ¿verdad? Esa dependencia, yo no puedo recalcar más en esto. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, la sabiduría, la dirección, para poder recibir la palabra de Dios. Y en tercer lugar, se analiza el texto de manera inductiva antes de llegar a conclusiones. Antes de usted llegar a ninguna conclusión, usted debe buscar todos los detalles. A esto es que se refiere lo inductivo. Usted va a modo de un investigador privado, ¿verdad? ¿Qué hace el investigador privado? Coge como todas las herramientas que tiene al lado y saca de aquí, de allá, y para inducir eso a un propósito, a esa meta. Saca conclusiones. Yo he visto, no los he mirado completo, pero a veces uno pasando ve estos programas de televisión que hay gente que contrata a un investigador privado porque piensa, por ejemplo, que su cónyuge le está siendo infiel. No vale la pena mirarlos, by the way. Pero ese investigador no puede ir y porque vio la primera vez que esa persona salió con uno del sexo opuesto, ¿verdad? Vamos a suponer que es el esposo, porque siempre se le echa la culpa al esposo primero, ¿verdad? Y dice, ok, yo lo vi salir de su oficina con una mujer. Iban juntos, entraron a su carro juntos. Y ya con esa simple información no puede ir y decirle a la esposa, te comprobé que está siendo infiel. Porque no sabe a dónde iban y qué tipo de relación tenía con esa mujer. Así que, ¿qué hace este investigador? Le toma fotos.
Trata de seguirlos, a ver hacia dónde van. Pero no se queda en esa ocasión. Sigue yendo día tras día y acercándose lo más que puede para que las fotos sean lo más cerca posible. Hasta que, por ejemplo, los ve... Con las manos en la masa. Sí, vamos para no ir específico, ¿verdad? Mostrando demasiado afecto, ¿verdad? Un afecto que no se le da a otra persona, solo a la esposa, ¿verdad? Y este investigador privado, hasta que no tiene todas esas pruebas y todas esas fotos de diferentes días, no se presenta a la esposa a decirle, esto fue lo que encontré. O si ha estado todos los días y ve que el hombre nada, no sale con la mujer, no se le ve acompañado en ningún momento. Pero ya le estuvo estudiando ¿cuánto tiempo? Quizás semanas, quizás meses, para poder encontrar unas pruebas específicas y decir, ok, esto es mi conclusión de acuerdo a mis observaciones. Pues de esa manera, a modo de investigador privado, uno se acerca a la palabra. No decir, ok, como les dije al principio, el Salmo 150 es que vamos a adorar a Dios con todos los instrumentos. Y ya. No. Vamos a ir verso por verso. A ver qué Dios me está diciendo a través de cada uno. Todas las observaciones que yo puedo hacer de ese pasaje para entonces llegar a una conclusión. ¿Estamos bien? Muy bien. Y vamos a ver el ejemplo ya mismo. En tercer lugar, el tercer movimiento es cediendo al Espíritu. Cediendo al Espíritu. Y en este movimiento el maestro debe ser sensible y saber cuándo ceder al mover del Espíritu Santo. Cuando usted está hablando y ve una persona en lágrimas y que está mirándole fijamente y usted ve que hay lágrimas saliendo de sus ojos. O quizás no hay lágrimas, pero usted ve algo diferente en esa persona. Usted sabe que en lo que usted está hablando, el Espíritu Santo le está ministrando a esa persona. Pues no es tiempo de callarse, ¿verdad? Y decir, ya terminé. Es tiempo de seguir hablando lo que Dios le está dando, porque a veces como que nos quedamos con cosas para nosotros. Pero si estamos hablando inspirado por el Espíritu Santo, entonces seguimos hasta que, ok, ya termine lo que Dios me dio. Por eso uno tiene que ser bien sensible a ese dirigir del Espíritu Santo. Este movimiento facilita el encuentro transformador entre la verdad de la Escritura y la verdad encontrada en nosotros mismos, porque es el momento de confrontación, en que uno ya va concluyendo el estudio y mirando la aplicación. Cómo eso que yo estudié me afecta a mí. Así lo va a ver el estudiante. Cómo eso que estamos mirando, que hemos estado observando, analizando, se aplica a mi vida y a la vida de los estudiantes como grupo, ¿verdad? No solamente individual, sino también como grupo. ¿Cómo nos afecta esta palabra? Porque cuando somos confrontados con la palabra, no nos vamos a quedar igual, ¿verdad? O la rechazamos y decimos, esta no se aplica a mí, o la aceptamos y la ponemos en práctica. Así que en este movimiento de ceder al Espíritu es que comenzamos a tener esa aplicación de lo que yo interpreté, de lo que yo recibí de esa escritura. Y en cuarto lugar, cuarto movimiento, respondiendo
al llamado, que envuelve el responder en amorosa obediencia a la luz con la que Dios nos ha alumbrado nuestro sendero, ¿verdad? Porque dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que esa palabra que nosotros estudiado nos alumbró el camino. Quizás para decirnos, estabas en esta área, estabas un poquito necesitada, ¿no? O nos confirma lo que yo he estado sintiendo, wow, mira lo que me dice la palabra. Este es el camino por donde yo debo seguir, ¿verdad? Y así uno tiene que responder a la palabra. Este movimiento lleva a los estudiantes a la pregunta, Dios, ¿qué tú quieres que hagamos en respuesta a tu palabra? ¿Qué voy a hacer con esto ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Recibí la palabra, entiendo que hizo algo en mí, que hay algo que yo necesito cambiar o hay alguna manera en la cual yo necesito responder. Es igual con el mensaje, la predicación, ¿verdad? Cuando lo escuchamos, uno dice, amén, ¿qué voy a hacer con esa palabra, Señor? En este movimiento, el maestro debe proveer oportunidad para respuesta y dirigir al grupo a procesar el llamado personal y corporal del Espíritu. Se da una oportunidad a través de alguna actividad, a través de un llamado al altar, por ejemplo, la predicación, ¿verdad? A través de un ejercicio que se haga donde los estudiantes puedan decir, así yo voy a responder a la palabra de Dios. Esto es lo que voy a hacer. Y puede ser con un simple quien necesita oración por esta situación. Quizás usted, si volvemos a la historia de Débora, quizás usted diga, ¿quién de ustedes le gustaría poder ser esa líder como Débora? ¿Le gustaría poder atreverse a ser usada por Dios? Y alguna le va a decir, yo porque yo no me siento, yo quiero pero no me siento capaz, ¿verdad? Y ahí, a través de ese obrar del Espíritu en oración, se le imparte de parte del Señor para que esa persona pueda levantarse. Así que tenemos 4 movimientos. Compartiendo nuestro testimonio, estudiando las Escrituras, cediendo al Espíritu y respondiendo al llamado. Pero como dijimos al principio, van en fases, pero todos se complementan los unos a los otros, porque todos son parte de esa experiencia de aprendizaje, de esa experiencia formativa.